Hola, bienvenidos, bienvenidas entrenadores, entrenadoras y todas aquellas personas del mundo del deporte interesadas por la psicología del deporte. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 34 del podcast de Psicodeporte Academy. Hoy es lunes 17 de febrero de 2020, yo soy Saúl Alcaraz y tenemos, como siempre, en el otro lado a Aritz Olagoy. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Saúl, el podcast donde hablaremos de psicología del deporte en sus amplias y diferentes vertientes, formación en psicología del deporte, estrategias psicológicas para aumentar el rendimiento y mejorar nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras. Hoy venimos a hablar de un tema fundamental, sobre todo en categorías de formación, que es la gestión de la comunicación con las familias desde el punto de vista de entrenadores y entrenadoras. Es un tema, decimos, fundamental porque las familias, los padres, las madres van a jugar un papel clave en nuestro equipo y queremos, como entrenadores y entrenadoras, que tenerlos en cuenta y involucrarlos también a que el equipo o el grupo de entrenamiento funcione de la mejor forma posible. En otros episodios hemos hecho breve referencia al tema de las familias o el papel que juegan las familias en el deporte, pero creemos justamente, y por eso estamos en el episodio de hoy, que merecen un episodio aparte desde el punto de entrenadores y entrenadoras, cómo ayudamos a gestionar esta comunicación para que sea fluida, para que sea positiva con las familias. Antes, sin embargo, antes de entrar en el tema principal del episodio de hoy, podemos recordar, si quieres, redes sociales. Sí, recordamos redes sociales por si quieren rescatar contenidos que ya hemos hablado en este podcast. Lo pueden hacer en Twitter, Instagram y Facebook. Estamos como @psicodeportea, todo seguido. Y también pueden estar al tanto de todo lo que publicamos, tanto en nuestro blog, en nuestro podcast, así como los videocursos y masterclass que solemos realizar a través de nuestra newsletter en comunidad psicodeporte.academy/comunidad. Ahí pueden dejarnos su email y recibirán todos los fines de semana información y contenidos relativos a la psicología del deporte, noticias y entrevistas que para nosotros realmente son inspiradoras, que pueden ayudar a los entrenadores y entrenadoras a tomar ejemplos y a tener modelos sobre los que trabajar. Y además pueden consultar los contenidos y masterclass que solemos realizar o que vamos a realizar en las siguientes semanas en psicodeporte.academy/contenidos y desde ahí consultar pues toda la agenda de cursos, masterclass y en definitiva todo lo que hacemos, todas las sesiones en directo y los videocursos que publicamos en la academia. Y por último, recordar que Psicodeporte Academy es una academia de psicología del deporte online para entrenadores y entrenadoras y que por 15 euros al mes se pueden suscribir a todo este contenido que únicamente está para los suscriptores y suscriptoras. Es decir, únicamente pueden acceder los suscriptores y suscriptoras pagando esos 15 euros al mes y, en definitiva, pues que a todos los entrenadores y entrenadoras que nos estén escuchando les animamos a suscribirse a la academia y estar al tanto y recibir periódicamente, pues poder acceder a todos los contenidos que tenemos en la academia. Una duda, Aritz, que nos ha llegado en varias ocasiones es el tema de la permanencia en la academia. Y aprovechamos, ¿no?, también para recordar que no hay permanencia alguna. Es decir, aunque sea un coste de 15 euros al mes, por supuesto, cualquier persona puede darse de alta un mes y desapuntarse al mes siguiente. No hay ningún tipo de permanencia. No somos ninguna compañía de teléfono móvil, así que no tenemos ningún interés en que si la persona no siente que esté aprendiendo con nosotros, pues obligarla a que siga en la academia. Con lo cual, estar tranquilos. Si queréis probar de qué va esto de la Psicodeporte Academy, aunque en el momento del pago os ponga pago recurrente, que es una cosa que no entendemos muy bien a qué se debe, es simplemente que este pago, si no indicáis lo contrario, se va a seguir cobrando mes a mes, pero obviamente después del primer mes, después de los primeros 15 días, cuando queráis, os podéis desapuntar sin ningún tipo de problema. Y esta semana, Aritz, venimos con una novedad muy especial. Hacía algunas semanas que ya hemos estado trabajando en varios contenidos distintos y venimos esta semana con un videocurso, el videocurso de integrar las variables psicológicas en el entrenamiento. Al principio de esta temporada habíamos hecho un curso de principios de la preparación psicológica y también otro curso de preparación psicológica en la pretemporada. Bueno, pues este videocurso va a seguir esta misma línea. Vamos a llevar esta planificación a nivel global de la preparación psicológica a aspectos específicos de cómo integrarla
en los entrenamientos, como siempre con nuestra estructura clásica de 4 clases en vídeo y herramientas prácticas y también la herramienta de autoevaluación. Bueno, pues en este videocurso vamos a explicaros cómo trasladar esta planificación psicológica, como decíamos, a los entrenamientos de nuestro equipo o grupo de entrenamiento. Así que muy encantados de volver a tener un videocurso en la academia. Durante la semana, como siempre, irán apareciendo las clases, así que no os lo perdáis. Los que ya estáis dentro y si los que estáis fuera todavía y no estáis miembros de Psicodeport Academy, os apetece, pues aprovechadlo porque es un curso de muchísima calidad. Sí, así es. Y además me toca a mí, he preparado yo el videocurso y a partir de mañana martes ya estarán disponibles todos los vídeos, las cuatro clases de este videocurso que realmente lo hemos creído necesario hacer porque entendíamos que a pesar de que había pinceladas, como bien has dicho, en los cursos de principios de la preparación psicológica y de la preparación psicológica de la pretemporada, hemos creído necesario que había que profundizar específicamente en cómo integrar de alguna forma la preparación psicológica, cómo incrustar de alguna forma y cómo poner en práctica esta preparación psicológica en relación a las variables técnica, táctica y física, es decir, cómo relacionar con el aprendizaje y la mejora técnica, cómo relacionarla y profundizar precisamente y aprovechar los entrenamientos para mejorar la preparación psicológica también a través de la preparación física y también a través de la mejora y el aprendizaje de la toma de decisiones y de cuestiones tácticas. Y por lo tanto, veíamos que teníamos ahí una necesidad que los entrenadores y entrenadoras necesitaban cubrir y, pues bueno, de esta forma, a través de este curso de integrar las variables psicológicas en el entrenamiento, esperamos poder seguir ayudando a los entrenadores y entrenadoras a, de forma práctica, poner en marcha e integrar las variables psicológicas con el resto de variables del entrenamiento, en definitiva. Y pasamos, si te parece, al tema de la semana, que como bien has dicho anteriormente, vamos a hablar de la gestión, de la relación de los entrenadores y de las entrenadoras con las familias, con los padres, con las madres de los deportistas, porque entendemos que es un tema que en algún otro podcast lo hemos hablado de refilón. Por ejemplo, en el podcast donde Aitor Fontanes nos hablaba de su trabajo en el Club de Remo de Ciervena, en el episodio 28, si queréis consultar, brevemente Aitor habló de cómo ellos trabajaban con las familias, pero además entendíamos que es importante que dedicarle un episodio de podcast precisamente a este tema. Y una de las primeras cuestiones que se plantean a la hora de trabajar con las familias era, pero ¿qué objetivos de comunicación? Es decir, ¿por qué tenemos que trabajar con las familias? ¿Qué objetivos debe perseguir esta comunicación? Y el primer objetivo, por ejemplo, es que es absolutamente fundamental, es precisamente el hecho de que debemos conocer a la familia, a los padres y a las madres de nuestros y nuestras deportistas. Porque entendemos que a la hora de sacar o de intentar ayudar al deportista en su integración en el club, en nuestro equipo, en la relación con sus compañeros, con nosotros como entrenadores y entrenadoras y poder ayudarle en definitiva también a que esté en un ambiente en el que esté a gusto y que pueda dar el mayor nivel deportivo posible y que pueda rendir, que su rendimiento sea el más adecuado posible, una de las primeras cuestiones también es importante conocer a ese deportista o esa deportista y también, pues por añadidura, conocer a su familia. Y es importante que establezcamos esta primera relación para ir poco a poco luego profundizando en la comunicación con la familia, pero para poder luego trabajar pues, los diferentes objetivos de la comunicación con las familias, el primer y fundamental objetivo será conocer, dedicarle tiempo a conocer a esas familias. Sí, porque también, como decías tú antes, ¿no? A veces nos cerramos mucho como entrenadores no, yo con ellos no hablo. También es cierto que hay algunos clubes que tienen pautas específicas de cómo se gestiona esta comunicación, ¿no? Pero bueno, un poco lo que venimos a dar ahora es si esas pautas más globales no existen, qué hacer como entrenadores y entrenadoras, y plenamente coincido contigo, Aritz, da la importancia como primer objetivo de conocerse mutuamente con todas las familias que forman parte de nuestro equipo o grupo de entrenamiento. El segundo objetivo va a ser informarles, informar a las familias, ¿no? Una vez ya hemos hecho este primer paso de conocernos mutuamente con los padres y las madres
que forman parte de nuestro equipo, grupo de entrenamiento, informarles va a ser también una tarea fundamental. Informarles en cuanto a cómo debe funcionar nuestro club por un lado y también el equipo, grupo de entrenamiento. Informarles de los horarios y calendarios de entrenamientos y competiciones. También de aquellos implementos, aquel material o ropa, equipación que necesitan sus hijos o sus hijas para desarrollar el deporte. Sí que es cierto que parte de esta información no será necesaria, por ejemplo, en categorías cadetes o categorías juveniles, donde deberemos informar a lo mejor de otro tipo de contenidos, pero niños más pequeños, niñas más pequeñas que están empezando a jugar, que a lo mejor es la primera experiencia de esos padres y madres dentro de un equipo, pues igual que en el colegio tienen charlas informativas de cómo va a ser esta relación y hacia dónde vamos a dirigirnos, es también muy importante que hagamos esta reunión inicial o esta comunicación inicial para informarles de cómo va a funcionar este equipo o este grupo de entrenamiento. También, si por ejemplo, un aspecto que creo es fundamental es la asistencia a entrenamientos y la conducta en las competiciones también, ¿no? A veces, yo soy de la forma de pensar que prefiero que las familias no asistan a los entrenamientos, pero eso depende de cada club y depende de cada contexto, ¿no? Pues calificar muy bien cómo va a ser esta asistencia o no a entrenamientos y también la conducta en las competiciones, creo que es muy, muy importante que lo dejemos claro para que las familias sepan también qué esperar y qué pueden dar también a cambio. Sí, pues precisamente esta comunicación es necesaria para establecer pautas de comportamiento, ¿no? Como bien decías, es importante como entrenadores y entrenadoras ya tener una serie de pautas o de reglas establecidas en la relación con los padres y madres para, por una parte, sensibilizar también a las familias sobre su rol, sobre su papel, porque, como bien has dicho, quizás no es lo más adecuado que asistan al entrenamiento, simplemente por una cuestión de que su hijo o su hija, durante el entrenamiento, cuando estemos hablando pues, de categorías base, pues pueden ser benjamines, alevines, infantiles, porque igual se pasan parte del entrenamiento buscando la aprobación de sus padres, por ejemplo, ¿no? de su madre, en cuanto a lo que está realizando en el entrenamiento. Y entonces, desde ese punto de vista, sensibilizar a las familias sobre su rol y su papel, tanto en lo que respecta al entrenamiento y también en lo que respecta a las competiciones. Es decir, explicarles cuáles son los comportamientos que se esperan de los padres y de las madres durante las competiciones y cuáles son aquellos comportamientos que no son los más adecuados. Y esto que en un principio, diciéndolo como lo acabo de decir, parece tan lógico y tan sensato, en muchas ocasiones imitamos o los padres y madres imitan a los comportamientos que se dan en el público, por ejemplo, de partidos de alto rendimiento, de deporte profesional, que no es indudablemente lo más adecuado, no son los comportamientos que deben luego tener las familias en las competiciones de sus hijos e hijas, pero se trasladan miméticamente de los partidos o de las competiciones de los profesionales y por lo tanto es importante tanto sensibilizar a las familias, como he dicho, y además responsabilizarles de la importancia que tiene su comportamiento a la hora de modelar los comportamientos de sus hijos o de sus hijas cuando practican deporte. Además, otro de los objetivos debe ser escuchar a las familias, escuchar de forma activa, de forma proactiva y dejarles espacio también para comunicarse con nosotros, para decirnos sus problemas, intentar que tengan ese espacio en el que poder hablar con nosotros como entrenadores y entrenadoras porque pueden tener diferentes preocupaciones en cuanto al deporte de su hijo o hija o en cuanto a su comportamiento, cualquier tipo de tema que pueda surgir. Porque en definitiva será una cuestión de desarrollar estos canales de comunicación para ofrecer este espacio donde nosotros como entrenadores y los padres podamos encontrarnos y podamos hablar. Y como entrenadores, como bien he dicho anteriormente, será importante que tengamos, precisamente, tener establecido una forma de relación con las familias, es decir, intentar buscar consensos con ellos y buscar aquellos espacios y aquellos horarios en los que pueden hablar con nosotros, porque no será lo más adecuado que en cualquier entrenamiento o en mitad de entrenamiento, por ejemplo, un padre o una madre venga a decirnos algo, a contarnos algo que le preocupe o que quiera alguna duda o pregunta que tenga. Por lo tanto,
tener claro también estos espacios y comunicárselos a ellos, es decir, bueno, en los momentos para hablar o para tener reuniones son los días antes de los entrenamientos o después de los entrenamientos, pues media hora antes o media hora después. Y es importante tener estos espacios y estos horarios claros también y comunicárselo de forma clara también a los padres y a las madres. Sí, justamente, Aritz, como decías antes en el episodio 28 con Aitor Fontanes, destacábamos la importancia de involucrar a las familias, ¿no? Entonces, esto también va un poco en la línea de lo que decías tú ahora. Las familias van a querer jugar un papel fundamental, o como mínimo muchas de ellas. Lo importante es, como decías tú muy bien ahora, el hecho de que las involucremos, que no escojan su papel en cierto modo, sino que negociemos cuál puede ser su mejor papel para ayudar al equipo grupo de entrenamiento. Aquellos padres y madres que estén más comprometidos van a querer ayudar. Si no los involucramos, si no los subimos al barco desde el principio, a lo mejor su ánimo por ayudar va a ser contraproducente para el devenir del equipo. Entonces, es mucho mejor que seamos abiertos y abiertas en esta comunicación, que los subamos al barco desde el principio, que negociemos cuál puede ser su implicación, su rol en el devenir del equipo, porque eso va a hacer que todo el mundo gane, que ellos estén tranquilos porque están participando, porque están siendo una parte importante del grupo de entrenamiento o del equipo, y por nuestra parte no tendremos a una familia que sin quererlo a lo mejor esté torpedeando el funcionamiento del equipo, sino que tendremos a unas familias que estarán implicadas y que nos van a sumar en el funcionamiento del equipo. Así que es mucho mejor ser abierto, proponer esta comunicación, podríamos decir, en lugar de esperar a recibir lo que los padres y madres quieran comunicarnos. Podemos pasar, si te parece, Aritz, a hablar un poquito de qué podemos hacer a nivel concreto, ¿no? Hemos hablado de los primeros objetivos que debemos tener en cuenta como entrenadores y entrenadoras, y ahora vamos a dar algunas pautas de estrategias concretas que podemos llevar a la práctica para mejorar o implementar esta gestión de las familias. La primera de ellas haya salido un poquito en los puntos anteriores, que sería clarificar los canales de comunicación. Es decir, si no proponemos, si no dejamos claros qué horarios y de qué forma se nos puede contactar como entrenadores y entrenadoras para, como decíamos antes, pues escuchar a las familias, aclarar sus dudas, ellos o ellas, como van a querer comunicarse con nosotros, lo van a hacer cuando ellos estimen oportuno. Y eso no va a ser bueno para nadie. Entonces, es mucho mejor que clarifiquemos, que dejemos claro en la reunión de inicio de temporada, por ejemplo, en el momento que consideremos oportuno, en qué momentos vamos a estar receptivos para que haya esta comunicación. A lo mejor tiene que ser antes del entrenamiento o después del entrenamiento, pero dejarlo claro va a evitar situaciones como que se nos aproxime una familia enfadada con nosotros a final de un partido o de una competición, donde probablemente estaremos todavía con las pulsaciones muy altas como entrenadores y entrenadoras y a lo mejor no estaremos tan receptivos como deberíamos estar. Es decir, es mejor clarificar o dejar claro en qué momentos se nos puede contactar y también por qué canales, porque a veces las familias utilizan el WhatsApp con nosotros como entrenadores y entrenadoras. Si estamos ok con eso, no hay problema. El tema es que si no lo hemos dejado claro, a lo mejor nos molesta recibir un WhatsApp a las 10 de la noche de una familia que está con una duda o una pregunta. Pero si no lo hemos explicado antes que esa no es la forma de comunicarse con nosotros, que a lo mejor es a través del mail institucional, si tenemos uno dentro del club, pues tampoco va a ser culpa de las familias, va a ser más culpa nuestra por no haberlo explicado correctamente. Y el segundo punto que podemos tener en cuenta así general antes de pasar a estrategias concretas es tener una actitud receptiva. Es decir, tenemos que estar abiertos y abiertas a que las familias participen en el proceso, en el crecimiento del equipo, del grupo de entrenamiento y que puedan decir también la suya, sus dudas, sus preguntas, sus necesidades como familias. Hay que estar abiertos como entrenadores y entrenadoras a que esta comunicación sea bidireccional. No esperemos que vamos a llegar, vamos a decir la normativa del equipo, nos vamos a ir, porque de esta forma no estaremos involucrando a las familias. Siempre decimos que es muy importante que los jugadores y jugadoras, los deportistas, se sientan parte importante dentro del equipo, ¿no? Que sientan que su opinión se tiene en cuenta, que les respetamos, que les involucramos en cómo funciona el equipo. Pues en menor grado aquí pasa un poco lo mismo. Tenemos que estar abiertos a que se involucren las familias y es mucho mejor que lo hagamos directamente, dando el espacio, a que reaccionemos a lo que las familias nos propongan directamente, porque en el primer caso el control estará en nuestro tejado, pero en el otro el control será de las familias y será a lo mejor más contraproducente para el equipo.
Y precisamente para clarificar, por un lado, los canales de comunicación y dejar claro en qué momentos y de qué forma podemos establecer la comunicación, por una parte, y para trabajar también esa actitud receptiva, esa comunicación bidireccional, será importante realizar acciones concretas que ayuden a lograr estos objetivos. Y por una parte, podemos trabajar con reuniones que pueden ser colectivas para todas las familias al inicio, por ejemplo, de la temporada, donde será el momento en el que clarifiquemos todos estos aspectos de funcionamiento, cuáles van a ser los canales de comunicación, de qué forma y en qué momentos pueden establecer contacto con nosotros, si les damos el número de teléfono, si vamos a utilizar el WhatsApp, si hay que comunicarse únicamente por email. Dejar claros todos estos aspectos y para ello, en primer lugar, nosotros como entrenadores y entrenadoras debemos reflexionar sobre qué vías consideramos que serán las más adecuadas y las más efectivas para poder mantener esta comunicación con las familias. Así como es importante realizar una reunión inicial con todas las familias al principio de temporada, también podemos realizar otra a mitad de temporada, por ejemplo, donde, bueno, ya habrá situaciones, dudas o problemas que durante la temporada se hayan podido ir creando y si no han dado el paso las familias de comunicarse con nosotros en ese tiempo, durante este inicio media temporada, pues en esta reunión de mitad de temporada pueden surgir todas estas situaciones e incluso será el momento de plantear pues nuevos objetivos, nuevas situaciones deportivas también en función de la clasificación que tengamos como equipo, en función de los objetivos que podamos intentar lograr al final de temporada, etcétera. Y luego también es importante cerrar esta comunicación a final de temporada, pues haciendo una valoración, un balance de cómo ha ido la temporada, aprovechando también esta reunión de final de temporada para escuchar todo lo que tengan para decirnos y para aportar las familias y de esta forma cerrar el círculo de reuniones con la reunión inicial, reunión a mitad de temporada y reunión al final de temporada. Además, podemos realizar o podemos crear otra serie de instrumentos o herramientas que nos puedan ayudar en la comunicación hacia las familias y en comunicar, como pueden ser las reglas de funcionamiento, las pautas más importantes que consideramos que deben tener en cuenta durante la temporada a través, por ejemplo, de folletos, hojas informativas, a través de un email, por ejemplo, en el que resumamos todo lo que hemos hablado al inicio de temporada, en la reunión de principio de temporada, e incluso consideramos interesante que propongamos al club o a la federación en la que estemos como entrenadores y entrenadoras un espacio en la página web dedicado a las familias y donde se resuman todos estos aspectos que consideramos que son importantes en relación con las familias. Y por último, también, además de las reuniones colectivas, puede ser de gran ayuda establecer también un espacio para realizar reuniones individuales con las familias con el objetivo de dar información o de también, como hemos venido diciendo durante el episodio, de solucionar los problemas concretos que quizás en una reunión colectiva no se animen algunos padres o algunas madres a preguntar o a proponer. Y, sin embargo, seguramente en una reunión más íntima, más cercana, como es una reunión individual, pues seguramente sí que pueden salir más temas en relación con su hijo o con su hija que en una reunión colectiva. Por lo tanto, estas reuniones individuales también podemos ir realizándolas. Existen dos opciones. Por una parte, tener ya establecido un calendario en el que, bueno, poco a poco durante la temporada ir reuniéndonos con cada familia o dejar libre, como hemos dicho, y dejar ese espacio antes o después de los entrenamientos, por ejemplo, y en un horario concreto y que cada familia en el momento que tenga la necesidad pues pueda consultarnos y pueda ponerse en contacto con nosotros para pedirnos esa reunión individual. Genial, Aritz. Yo creo que hemos dado unas primeras pautas introductorias muy buenas para empezar a gestionar esta relación, esta comunicación con las familias. Yo creo que a nivel de conclusión, la idea sería tener claro que la comunicación con las familias se va a dar, las familias van a querer participar del proceso, de lo que pase en el equipo, grupo de entrenamiento, van a tener dudas, van a tener preguntas, van a tener sugerencias, necesidades. Entonces podemos tener dos opciones. La primera opción es una opción más reactiva, en la cual dejamos que las familias, cuando quieran, se comuniquen con nosotros sin que tengamos puestas unas pautas de cómo hacerlo.
y esto es cuando habitualmente las cosas no salen nada bien, porque pues a lo mejor los padres y las madres no tienen claro el momento para hacer la comunicación, no tienen claro tampoco el tono para hacerla, o en cambio otra opción, la que os proponemos nosotros, que es dejar muy claro, pautar todo mucho de en qué forma, de qué manera vamos a establecer esta comunicación con las familias, en qué contexto, en qué situaciones y sobre todo estar abiertos a esta comunicación bidireccional, que yo creo que va a ser, además de que va a ser bueno para las familias porque van a poderse involucrar más dentro del equipo, grupo de entrenamiento, va a actuar también como estrategia preventiva, porque no vamos a ir reaccionando sobre la marcha a comunicaciones que en muchos casos son quejas de las familias, sino que desde el principio vamos a estar proponiendo una comunicación bidireccional en la cual, si las familias tienen alguna pregunta, alguna duda, saben de qué forma se deben poner en contacto con nosotros y es probable que esas dudas también las hayamos resuelto antes en las reuniones que explicabas muy bien ahora de inicio de temporada o mitad de temporada. Yo creo que hemos dado unas pautas generales introductorias muy interesantes, pero por supuesto, como siempre decimos, si creéis que este contenido os es útil como entrenadores y entrenadoras, hacednoslo saber, escribidnos en redes sociales para que más adelante podamos sacar un nuevo episodio para seguir profundizando en el tema de la gestión de las familias. Así es, seguir profundizando y ya establecer pautas más concretas, por ejemplo, de temas o objetivos que se pueden tratar, por ejemplo, en las reuniones de inicio o final de temporada, etcétera. Por lo tanto, como bien dices, hay dos opciones, o esperar a que vayan surgiendo los problemas, seguir solucionándolos sobre la marcha, o intentar anticiparnos y prevenir esos problemas. En manos de los entrenadores y las entrenadoras está decidir cuál de los dos caminos eligen. Aritz, pues nada más, nos dejamos aquí el episodio. Recordamos también canales habituales, nos podéis contactar en Twitter, Instagram y Facebook como @psicodeportea, todo junto. También encontrarnos en nuestro canal de YouTube en Psicodeporte Academy. Si lo buscáis en el buscador, pues saldrá muy fácilmente. Y también os recordamos nuestro correo electrónico por si queréis escribirnos con cualquier pregunta, duda o sugerencia. O también si queréis que tratemos algún caso, alguna situación dentro del podcast, son todos bienvenidos en info@psicodeporte.academy. Podemos dejar aquí este episodio número 34 del podcast de Psicodeporte Academy. Aritz, tengo muchas ganas de ver tu videocurso sobre cómo integrar la preparación psicológica a los entrenamientos. Como decías antes, a partir de mañana martes tendremos ya las primeras clases, así que yo estoy, creo que como mucha más gente, pero yo por mi parte, entusiasmado de poder ver ese videocurso. Ha sido un placer compartir contigo esta tarde. Ha sido un placer para mí también, Saúl, y espero colmar tus expectativas con el videocurso. Un abrazo. Gracias a todos y a todas por estar al otro lado y hasta la próxima semana.